Capítulo 19. Zaqueo. Jesús llegó a Jericó y comenzó a atravesar la ciudad. Allí había un hombre rico que era el jefe de los cobradores de impuestos. Su nombre era Zaqueo. Estaba tratando de ver quién era Jesús, pero no pudo porque había mucha gente y él era bajito. Para poder verlo, salió corriendo, fue a un lugar por donde Jesús tenía que pasar y se subió a un árbol sicómoro. Cuando Jesús llegó a ese lugar, miró hacia arriba, vio a Zaqueo en el árbol y le dijo: «Zaqueo, apúrate, baja de allí, porque hoy voy a quedarme en tu casa». Entonces, Zaqueo bajó del árbol rápidamente y se puso muy feliz de recibir a Jesús en su casa. Todos los que vieron esto se quejaban: «Miren la clase de hombre con quien se hospeda Jesús. Zaqueo es un pecador». Entonces Zaqueo se levantó y le dijo al Señor: «Mira, Señor, voy a dar a los pobres la mitad de todo lo que tengo, y si he engañado a alguien, le pagaré 4 veces más». Jesús le dijo: «La salvación ha llegado a tu familia, porque este hombre ha mostrado ser un verdadero hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar a los perdidos y a salvarlos». Haz buen uso de lo que Dios te da. Mientras la gente estaba escuchando esto, Jesús le contó una historia porque estaba cerca de Jerusalén y porque algunos de ellos pensaban que el reino de Dios iba a llegar pronto. Entonces Jesús les dijo: «Un hombre de la nobleza se fue a un país lejano para ser nombrado rey y luego regresar. El hombre llamó a 10 de sus siervos. A cada uno le dio la misma cantidad de dinero. Le dijo: «Haga negocio con este dinero hasta que yo vuelva». Pero su gente lo odiaba. Por esa razón, mandaron tras él a un grupo para decirle al emperador: «No queremos que este hombre sea nuestro rey». Pero a pesar de todo, el hombre fue nombrado rey. Luego regresó a su país. Cuando llegó, mandó llamar a los siervos a quienes les había dado el dinero para saber cuánta ganancia tenían. El primero se presentó y dijo: «Señor, el dinero que me dio ganó 10 veces más». Entonces el hombre le dijo: «Muy bien hecho, buen siervo. Como fuiste fiel con lo poco, por eso ahora voy a dejarte gobernar 10 de mis ciudades». Vino el segundo siervo y dijo: «Señor, su dinero ganó 5 veces más». Entonces el hombre le dijo: «Vas a gobernar 5 de mis ciudades». Llegó el otro siervo y le dijo: «Señor, aquí está tu dinero. Lo guardé muy bien en un pañuelo. Yo le tuve miedo porque usted es un hombre duro. Toma dinero que no ha ganado y cosecha lo que no ha sembrado». Entonces el rey le dijo: «Siervo malo, usaré tus propias palabras contra ti para condenarte. ¿Con qué sabías que soy un hombre duro, que tomo dinero del que no he ganado y cosecho lo que no he sembrado? Siendo así, ¿por qué no pusiste mi dinero en un banco para que así, cuando yo regresara, hubiera ganado intereses?» Luego le dijo a los que estaban parados allí: «Quítenle el dinero que tiene y dénselo al que tiene 10 veces más». Ellos le dijeron: «Señor, él ya tiene 10 veces más». El rey les dijo: «Yo les digo, a todo el que hace buen uso de lo que tiene, se le dará más, pero al que no hace buen uso de lo que tiene, se le quitará todo. En cuanto a mis enemigos, que no querían que yo fuera rey, tráiganmelos y mátenlos delante de mí». Jesús llega a Jerusalén. Después de decir esto, Jesús siguió su camino hacia Jerusalén. Cuando estaba cerca de Betfagé y Betania, en la colina que se llama Monte de los Olivos, envió a 2 de sus seguidores y les dijo: «Vayan al próximo pueblo. Cuando lleguen ahí, verán a un burrito atado que nadie ha montado. Desátenlo y tráiganmelo aquí. Y si alguien les pregunta por qué están haciendo eso, díganle que el Señor lo necesita». Los que fueron enviados llegaron y lo encontraron tal como Jesús les había dicho. Mientras estaban desatando al burrito, su dueño les dijo: «¿Por qué están desatándolo?». Entonces ellos dijeron: «El Señor lo necesita». Le trajeron el burrito a Jesús. Los seguidores pusieron sus mantos sobre el burrito y ayudaron a Jesús a montarlo. Mientras Jesús avanzaba, la gente extendía sus mantos en el camino. Jesús ya estaba muy cerca de Jerusalén, en la bajada del Monte de los Olivos. Todo el grupo de seguidores comenzó a gritar de alegría y alabar a Dios por los muchos milagros que habían hecho. Ellos decían: «Bendito el Rey que viene en el nombre del Señor. Paz en el cielo y gloria a Dios». Algunos de los fariseos que estaban en la multitud le dijeron: «Maestro, diles a tus seguidores que no digan esas palabras». Jesús les dijo:
Les aseguro que si ellos se callan, las piedras gritarán. Jesús llora por Jerusalén. Cuando Jesús estaba a punto de entrar a Jerusalén y vio la ciudad, lloró por ella y dijo: Si solo supieras hoy lo que te trae paz, pero no puedes saberlo, porque está oculto para ti. Llegará la hora en que tus enemigos harán un muro, te rodearán y te atacarán por todos lados. Ellos arrasarán contigo y con tu gente. Las piedras de tus edificios no quedarán una sobre otra. Todo esto pasará porque no reconociste la hora en que Dios vino a salvarte. Jesús va al templo. Jesús entró en el área del templo y empezó a echar a la gente que estaba vendiendo. Les dijo: Está escrito, mi casa será una casa de oración, pero ustedes la han convertido en una guarida de ladrones. Jesús le enseñaba a la gente todos los días en el área del templo. Los jefes de los sacerdotes, los maestros de la ley y los líderes del pueblo estaban buscando la forma de matar a Jesús, pero no la hallaban porque todo el pueblo estaba pendiente de lo que decía. Capítulo 20. Discusión sobre la autoridad de Jesús. Un día, Jesús estaba enseñando y contando las buenas noticias del reino en el área del templo. Los jefes de los sacerdotes, los maestros de la ley y los ancianos líderes vinieron a hablar con Jesús y le dijeron: Dinos, ¿con qué autoridad haces esto? ¿Quién te la dio? Jesús les contestó: Yo también les haré una pregunta. Respóndanme, ¿el bautismo de Juan era de Dios o de los hombres? Ellos hablaron sobre eso y dijeron entre ellos: Si decimos que venía de Dios, Jesús nos preguntará por qué entonces no le creímos. Pero si decimos que venía de los hombres, nos matarán a pedradas porque todos creen que Juan era un profeta. Así que respondieron: No sabemos de dónde venía. Entonces Jesús les dijo: Yo tampoco les voy a decir con qué autoridad hago estas cosas. Historia de los labradores perversos. Luego Jesús le contó a la gente esta historia. Un hombre plantó un viñedo y lo alquiló a unos labradores. Luego se fue por mucho tiempo, y a su debido tiempo mandó un siervo a pedirle a los labradores la parte de la cosecha que le pertenecía a él. Pero los labradores lo golpearon y lo enviaron con las manos vacías. Entonces el hombre mandó a otro siervo, pero los labradores lo golpearon también. Lo trataron muy mal y lo enviaron de vuelta con las manos vacías. Entonces el hombre mandó a un tercer siervo, pero los labradores lo hirieron y lo echaron de allí. Entonces el dueño del viñedo dijo: ¿Qué debo hacer? ¿Mandaré a mi hijo amado? Tal vez a él sí lo respetarán. Pero cuando los labradores vieron al hijo del dueño, hablaron entre ellos y dijeron: Este es el heredero, matémoslo para quedarnos con la herencia. Lo echaron del viñedo y lo mataron. ¿Qué les hará el dueño del viñedo a los labradores? El dueño vendrá, los matará y les dará el viñedo a otros labradores. Cuando la gente escuchó esto, dijeron: Eso nunca. Pero Jesús los miró y dijo: Entonces, ¿qué significado tiene esto que está escrito? La piedra que los constructores rechazaron se ha convertido en la piedra principal. Todo el que caiga sobre esa piedra se hará pedazos, y al que esa piedra le caiga encima lo hará polvo. Los maestros de la ley y los jefes de los sacerdotes comprendieron que la historia se refería a ellos y por eso lo querían arrestar, pero tenían miedo de lo que les pudiera hacer el pueblo. El pago de impuestos. Observaban a Jesús todo el tiempo y enviaron a escucharlo a unos espías que fingían tener buenas intenciones. Querían usar en su contra algo que él dijera y así poder entregarlo a la autoridad y al poder del gobernador. Entonces los espías le preguntaron a Jesús: Maestro, sabemos que tú hablas y enseñas solo lo correcto, que para ti todos son iguales y que enseñas con sinceridad el camino de Dios. Entonces, ¿está bien que paguemos impuestos al emperador o no? Jesús sabía que le querían poner una trampa, entonces les dijo: Muéstrenme una moneda de plata. ¿De quién es la imagen que está en la moneda y el nombre que está escrito en ella? Ellos dijeron: El emperador. Así que Jesús les dijo: Entonces den al emperador lo que es del emperador y a Dios lo que es de Dios. Los hombres se asombraron de su respuesta y se quedaron sin palabras. No pudieron usar en su contra nada de lo que él dijo delante de la gente. La pregunta sobre la resurrección. Después,
Unos saduceos, los que dicen que no hay resurrección, se acercaron a Jesús y le preguntaron: Maestro, Moisés nos escribió que si un hombre casado moría sin haber tenido hijos, su hermano debía casarse con la viuda. De esa manera, los hijos que tuvieran serían considerados hijos del hermano fallecido. Una vez hubo 7 hermanos. El primero se casó, pero más tarde murió sin dejar hijos. Entonces, el segundo hermano se casó con la viuda y también murió. Luego, el tercer hermano se casó con la viuda, pero también murió. Lo mismo pasó con todos los demás hermanos. Todos murieron sin haber tenido hijos. Tiempo después, la mujer también murió. Todos los 7 hermanos se habían casado con ella. El día en que la gente resucite, ¿de quién será esposa la viuda? Jesús les dijo: En esta vida la gente se casa y se da en matrimonio. Algunos serán considerados dignos de ser resucitados de la muerte y participar en la vida venidera, pero entonces no se casarán ni serán dados en matrimonio. En esa vida, la gente será como ángeles y no morirá. Ellos serán hijos de Dios porque habrán sido resucitados. Pero que la gente es resucitada de la muerte, lo demostró Moisés mismo en la historia sobre el arbusto ardiente, pues ahí él llama al Señor, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Él no es Dios de muertos, sino de vivos, porque para Dios todos están vivos. Algunos de los maestros de la ley dijeron: Maestro, qué buena respuesta. Nadie más se atrevió a hacerle otra pregunta. ¿De quién es el Hijo de Cristo? Entonces Jesús les preguntó: ¿por qué dicen que el Cristo es el Hijo de David? En el libro de los Salmos, el mismo David dice: El Señor Dios le dijo a mi Señor: siéntate a mi derecha, y yo pondré a tus enemigos bajo tu poder. Entonces, si David llama al Cristo Señor, ¿cómo puede él ser su hijo? Advertencia a los maestros de la ley. Mientras toda la gente escuchaba a Jesús, él les dijo a sus seguidores: tengan cuidado de los maestros de la ley. A ellos les gusta pasearse vistiendo ropa que muestre su autoridad y les encanta que la gente los salude con respeto en las plazas de mercado. También les gusta mucho sentarse en los lugares de honor de las sinagogas y tener los mejores lugares en los banquetes. Ellos se roban los bienes de las viudas y para disimularlo hacen largas oraciones. Por eso, Dios los castigará con más severidad. Capítulo 21. La ofrenda verdadera. Jesús levantó la mirada y vio a los ricos poniendo sus ofrendas en la caja del dinero del templo. También vio a una viuda pobre que estaba dando 2 pequeñas monedas de cobre como ofrenda. Entonces Jesús dijo: en verdad les digo que esta pobre viuda dio más que todos los demás, porque todos ellos dieron de lo que les sobraba, pero ella, a pesar de su pobreza, entregó todo lo que tenía para vivir. Jesús anuncia la destrucción del templo. Algunos de los seguidores estaban hablando de que el templo estaba adornado con piedras hermosas y ofrendas, pero Jesús dijo: llegará la hora en que todo lo que ven aquí será destruido, no quedará piedra sobre piedra, y todo se vendrá abajo. Señales antes del fin. Los seguidores le preguntaron a Jesús: Maestro, ¿cuándo va a suceder esto? ¿Cuál será la señal para saber que está a punto de ocurrir? Jesús dijo: tengan cuidado, no permitan que nadie los engañe, porque muchos vendrán en mi nombre y dirán: yo soy el Mesías, y ha llegado la hora, pero no los sigan. No tengan miedo cuando oigan sobre guerras y rebeliones. Todo eso tiene que pasar primero, pero el fin no vendrá inmediatamente. También les dijo: peleará nación contra nación y reino contra reino. Habrá grandes terremotos y en algunos lugares habrá épocas de hambre y epidemias. Pasarán cosas horribles y vendrán grandes señales del cielo. Pero antes de que pase todo eso, la gente los tomará a ustedes como prisioneros y los perseguirá. Los entregarán a las sinagogas para ser juzgados y los meterán a la cárcel. Serán obligados a presentarse ante reyes y gobernadores por estar de mi parte. Pero esto les dará oportunidad de dar testimonio de mí. Despreocúpense de antemano por lo que van a decir para defenderse, porque yo les daré palabras de sabiduría a las que ninguno de sus enemigos podrá oponerse ni contradecir. Hasta sus padres, hermanos, familiares y amigos estarán en su contra y matarán a algunos de ustedes. A ustedes todos los van a odiar por causa de mi nombre,
pero no se perderá ni un solo cabello de su cabeza. Manténganse firmes a pesar de todo eso y se salvarán. La destrucción de Jerusalén. Cuando ustedes vean ejércitos alrededor de Jerusalén, entonces sabrán que pronto será destruida. En ese tiempo, los que estén en Judea, que huyan hacia las montañas. Los que estén en Jerusalén, salgan rápidamente, y los que estén en el campo no entren a la ciudad. Estos son los días en que Dios traerá castigo para cumplir todo lo que está escrito. Ese tiempo será terrible para las mujeres que están esperando bebé o que están amamantando. Será un tiempo de desastres en la tierra. Dios mostrará su ira contra este pueblo. Unos morirán a espada y a otros los harán prisioneros y se los llevarán a todas las naciones. Gente extranjera aplastará la ciudad de Jerusalén hasta que se cumpla su tiempo. La venida del Hijo del Hombre. Pasarán cosas fuera de lo común con el sol, la luna y las estrellas que servirán como señales. En la tierra la gente estará confusa y afligida por el fuerte rugido del mar. La gente tendrá tanto miedo que se desmayará por lo que pasa en el mundo, pues aún los astros temblarán. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Cuando todo esto comience a suceder, enderécense y levanten la cabeza, porque ya saben que está muy cerca la hora en que Dios los liberará. El ejemplo de la higuera. Entonces les contó una historia. Fíjense en la higuera y en todo árbol. Cuando brotan las hojas, saben que se acerca el verano. Así también, cuando vean suceder esto, sabrán que el reino de Dios está cerca. Les digo la verdad, todo esto sucederá antes de que muera esta generación. El cielo y la tierra no durará para siempre, pero mis palabras sí. Estén siempre listos. Tengan cuidado, no pasen el tiempo tomando y emborrachándose. No se dejen arrastrar por las preocupaciones de la vida o no podrán pensar claramente. De repente llegará el fin y los agarrará por sorpresa. Caerá como una trampa sobre todos los habitantes de la faz de la tierra. Por eso, siempre deben estar alerta. Pidan fuerza para poder resistir cuando se enfrenten a todo esto que ocurrirá y así poder presentarse ante el Hijo del Hombre, aprobados. Durante el día, Jesús enseñaba en el área del templo. Luego se iba de la ciudad y pasaba la noche en el Monte de los Olivos. Toda la gente se levantaba temprano e iba al área del templo a escucharlo. Capítulo 22. Planean matar a Jesús. Se acercaba ya la fiesta de los panes sin levadura, conocida como la Pascua. Los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley estaban buscando cómo matar a Jesús porque le tenían miedo al pueblo. La traición de Judas. Entonces, Satanás entró en Judas Iscariote, uno de los 12 apóstoles. Judas fue y habló con los jefes de los sacerdotes y los capitanes de la guardia del templo sobre cómo podía entregarles a Jesús. Ellos se alegraron y le prometieron dinero a cambio. Judas se comprometió y entonces empezó a buscar la oportunidad en que no hubiera gente cerca para poder entregarlo. Preparación de la cena de la Pascua. Llegó el día de la fiesta de los panes sin levadura, cuando se sacrificaba el cordero para la Pascua. Jesús envió a Pedro y a Juan diciéndoles: vayan y preparen la cena de la Pascua para que podamos cenar. Ellos le dijeron a Jesús: ¿en dónde quieres que la preparemos? Él les dijo: cuando entren a la ciudad encontrarán un hombre llevando un cántaro de agua. Síganlo a la casa donde entre y díganle al dueño: el maestro pregunta, ¿dónde está el cuarto donde voy a comer la Pascua con mis seguidores? Entonces el dueño les mostrará un cuarto grande en el piso de arriba y arreglado. Preparen la cena allí. Entonces Pedro y Juan se fueron para allá y encontraron todo tal como Jesús les había dicho y prepararon la cena de la Pascua. La cena del Señor. Cuando llegó la hora de la cena, Jesús y los apóstoles estaban a la mesa. Jesús les dijo: tenía muchas ganas de celebrar esta cena de Pascua con ustedes antes de padecer. Pues yo les digo que no volveré a celebrar otra cena de Pascua hasta que se les dé el verdadero significado en el reino de Dios. Entonces Jesús tomó una copa, dio gracias a Dios y dijo: tomen esta copa y compártanla todos. Les digo que no volveré a beber vino hasta que el reino de Dios esté aquí. Entonces Jesús tomó pan, dio gracias a Dios, lo partió, se lo dio a los apóstoles y dijo: este pan es mi cuerpo que doy por ustedes. Cómanlo como recuerdo.
De la misma manera, después de la cena, tomó la copa y dijo: Esta copa es mi sangre que es derramada por ustedes y establece el nuevo pacto. Pero escuchen, uno de ustedes se volverá en contra mía. Su mano está al lado de la mía en la mesa. Es cierto que el Hijo del Hombre cumplirá lo que Dios planeó, pero pobre de aquel que lo traiciona. Entonces se empezaron a preguntar entre ellos: ¿Quién de nosotros haría eso? Sean como un siervo. Más tarde, los apóstoles empezaron a discutir acerca de quién era el más importante entre ellos. Pero Jesús les dijo: Los reyes de las naciones ejercen dominio sobre su pueblo y los hombres que tienen mucha autoridad sobre otros hacen que ellos los llamen grandes benefactores del pueblo. Pero ustedes no sean como ellos. El mayor debe hacerse como el menor y el que manda debe hacerse como el que sirve. ¿Quién es más importante, el que está a la mesa comiendo o el que le está sirviendo? Ustedes piensan que el que está en la mesa es el más importante, pero yo soy como un siervo entre ustedes. Ustedes son los que han estado conmigo durante todos mis tiempos difíciles. Mi Padre me dio un reino y yo les doy también la autoridad para reinar conmigo, para que ustedes coman y beban a la mesa en ese reino, y se sienten en tronos a juzgar a las 12 tribus de Israel. Se anuncia la negación de Pedro. Simón, Simón, mira que Satanás ha pedido sacudirlos a ustedes como un campesino sacude la paja de los granos de trigo. Pero he orado para que no pierdas tu fe. Vuelvas a mí, ayuda a tus hermanos a ser más fuertes. Pedro Simón dijo: Señor, estoy listo para ir contigo a la cárcel. Hasta estoy dispuesto a morir por ti. Pero Jesús dijo: Pedro, antes de que el gallo cante, esta noche me negarás 3 veces. Estén listos. Entonces Jesús le dijo a los seguidores: Cuando los envié sin dinero ni provisiones ni sandalias, ¿les hizo falta algo? Ellos dijeron: No, nada. Jesús les dijo: Pero ahora, si tienen provisiones o dinero, llévenlos con ustedes. Si tienen espada, vendan su manto y compren una. Pues les digo que esta escritura debe cumplirse en mí. La gente lo consideraba un criminal. La escritura debe cumplirse en mí. Fue escrita sobre mí y está sucediendo ahora. Los seguidores dijeron: Mira, Señor, aquí hay 2 espadas. Jesús les dijo: Basta ya. Jesús ora solo. Como de costumbre, Jesús salió de la ciudad al monte de los Olivos y sus seguidores fueron con él. Al llegar ahí, les dijo: Oren para que no caigan en tentación. Entonces Jesús se alejó un poco de ellos, se arrodilló y oró: Padre, líbrame de esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Entonces apareció un ángel del cielo que fue enviado para darle fuerzas. Él estaba sufriendo mucho y oraba con fervor. El sudor eran como gotas de sangre caían al suelo. Cuando Jesús terminó de orar, fue a donde estaban sus seguidores. Se quedaron dormidos, vencidos de tristeza. Jesús les dijo: ¿Por qué están durmiendo? Levántense y oren para que no caigan en tentación. Arresto de Jesús. Mientras Jesús estaba hablando, llegó allí mucha gente. Los guiaba uno de los 12 apóstoles llamado Judas. Él se acercó a Jesús para saludarlo con un beso. Pero Jesús le dijo: Judas, ¿con un beso traicionas al Hijo del Hombre? Cuando los seguidores vieron lo que estaba pasando, le dijeron a Jesús: Señor, ¿atacamos con espada? Uno de ellos le pegó al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Pero Jesús dijo: Déjenlos. Entonces Jesús le tocó la oreja al siervo y lo sanó. Luego Jesús le dijo a los jefes de los sacerdotes, a los jefes de la guardia del templo y a los ancianos líderes que habían venido a arrestarlo: ¿Es que yo soy un bandido para que ustedes vengan con espadas y garrotes? Yo he estado con ustedes todos los días en el área del templo y no me arrestaron. Pero esta es su hora, la hora en que reina la oscuridad. La negación de Pedro. Arrestaron a Jesús y lo llevaron a casa del sumo sacerdote. Pedro lo siguió a cierta distancia. Encendieron un fuego en medio del patio y se sentaron alrededor. Pedro se sentó con ellos. Una sierva vio a Pedro sentado allí. Lo pudo ver por la luz del fuego, lo miró muy cerca y dijo: Este hombre también estaba con él. Pero Pedro lo negó. Mujer, yo no lo conozco. Un poco más tarde,
Alguien vio a Pedro y dijo: «Tú también eres de ellos». Pero Pedro dijo: «No, hombre, no lo soy». Pasó casi una hora y otro insistió: «Es verdad, este hombre estaba con él, es de Galilea». Pero Pedro dijo: «Hombre, no sé de qué estás hablando». En ese momento, mientras Pedro todavía estaba hablando, cantó el gallo. Entonces el Señor se dio la vuelta y miró a Pedro a la cara. Pedro recordó lo que el Señor le había dicho: «Antes de que el gallo cante esta noche, me negarás 3 veces». Entonces Pedro salió de allí y lloró amargamente. Se burlan de Jesús. Los hombres que estaban vigilando a Jesús se burlaban de él y lo azotaban. Le vendaron los ojos y le decían: «Demuéstranos que eres profeta, dinos quién te pegó». Y le gritaban muchos otros insultos. Jesús ante los líderes judíos. Cuando amaneció, los ancianos líderes del pueblo, los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley vinieron todos juntos. Llevaron a Jesús ante el consejo y le preguntaron: «Si eres el Mesías, dínoslo». Jesús les dijo: «Si les digo que soy el Mesías, ustedes no me creerían. Pregunto, no me responderán. Pero desde este momento el Hijo del Hombre se sentará a la derecha de Dios Todopoderoso». Todos dijeron: «Entonces, ¿tú eres el Hijo de Dios?». Jesús les dijo: «Sí, yo soy. Ustedes mismos lo dicen». Entonces dijeron: «¿Para qué necesitamos más testigos? Lo hemos escuchado de su propia boca».